Continuemos pues con nuestra historia de Colombia. Recordemos que estábamos en un paréntesis porque había que revisar un poco este fenómeno tan importante de la colonización antioqueña, este reflujo de norte a sur. Recordemos que la provincia de lo que llamamos Antioquia fue desmembrada por la corona española de la gobernación de Popayán, que todos los conquistadores que llegaron a estas tierras vienen del sur, es decir, de Popayán, porque vienen de Pizarro, conquistador del Perú, quien envía a Sebastián de Belalcázar, quien funda Quito y llega a lo que conocemos hoy como Colombia, y funda Pasto, y funda Popayán, y funda Cali. Ahí está la famosa estatua de Sebastián de Belalcázar, y allí manda a Jorge Robledo, y más al norte, que funda Cartago, que ya es territorio, podríamos decir, antioqueño, aunque hoy queda en el Valle del Cauca, pero el norte del Valle del Cauca y todo este departamento de Caldas, que después conformó Caldas, Risaralda y Quindío, tienen una gran colonización antioqueña. Es decir, los antioqueños se van al sur desde Medellín, desde Marinilla, desde Río Negro, desde la Ceja del Tambo. Uno de estos, por ejemplo, es Fermín López. Fermín López estaba establecido en lo que llamamos hoy Salamina, ya en el sur, en 1834, y entra en un conflicto con una empresa minera. Recordemos que los mineros obtienen del Estado una concesión minera. El Estado no les entrega los títulos de las tierras, pero sí títulos sobre las minas que encuentren en esas tierras. Esa firma se llama Salazar, González y compañía, y entonces Fermín López entra en conflicto con estos mineros, que es lo usual, el conflicto sobre quien usa la tierra y el conflicto sobre quien tiene la concesión sobre las minas. Desde la antigüedad, todas las minas, desde Roma, por ejemplo, son del Estado, y el suelo no. Entonces, el que obtiene esa concesión pues tendrá que negociar con quien esté o siendo propietario o siendo poseedor del suelo. El caso de Fermín López, en 1834, ubicado en el distrito de Salamina, y entra en conflicto con esta famosa firma, Salazar, González y compañía. Se dice que Fermín López nació en Río Negro, vivió en Sonsón, vivió en Abejorral, que son las dos puntas de lanza de la colonización antioqueña. De Río Negro, de la Ceja del Tambo, se van hacia ese oriente lejano que es Sonsón y Abejorral, que hoy encontramos en la ruta hacia allá. Allí, en Sonsón y Abejorral, López tuvo su familia, y se dice que es de los más audaces colonizadores antioqueños. La historia, Francisco Duque Betancourt, que tiene tremendo libro de historia de Antioquia, asemeja a Fermín López con el famoso cuadro que ya habíamos mencionado del maestro Francisco Cano, que muestra a la pareja con su bebé mostrando el horizonte, el famoso cuadro Horizontes, que habla
por sí mismo de lo que es la colonización antioqueña y cómo los antioqueños no se fueron solos, se fueron con sus familias. Cuando uno compara esto con el fenómeno italiano, inglés, en la Argentina, y el nacimiento del tango, por ejemplo. El tango, ¿cómo nace? Nace en el puerto de Buenos Aires, en el puerto de Montevideo, allí en el Río de la Plata, porque no llegan familias inglesas e italianas a la Argentina, llegan hombres. Por eso se dice que el tango empezaron a bailarlo hombres en los bares de Buenos Aires y de Montevideo. Muy contrario a la colonización antioqueña, que es una colonización de familias. Se va el hombre con su mujer, con sus hijos, con sus hermanos, y van haciendo un nuevo territorio. Eso fue lo que hizo Fermín López, donde prácticamente atravesó todo lo que conocemos como el departamento de Caldas. Pues Fermín López se dice que llega prácticamente a lo que hoy conocemos como Pereira, que es fundada muy posteriormente, y también Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa por la Santa Limeña y Cabal porque el gobernador del Cauca, quien empieza la disputa de estas tierras, por cuanto ya pareciera que no eran de Antioquia. Si no eran de Antioquia, ¿de quién eran? De la gobernación del Cauca, porque esas tierras antioqueñas fueron desprendidas de la gobernación del Cauca. Un señor Cabal entra en contacto con estos colonizadores y les permite ubicarse allí y generar títulos sobre esas tierras. El gobernador del Cauca era el doctor José María Cabal. Entonces, esa fundación de Santa Rosa de Cabal fue por allá por los años de 1844. Y es allí, en Santa Rosa de Cabal, donde descansan los restos de Fermín López. De Manizales se dice que hay varios fundadores, mencionémoslos. Don Antonio Ceballos, aunque comienza Manizales como un caserío, tuvo su, digamos que, registro como municipio en 1850. Y habíamos hablado a don Antonio Ceballos ya como primer alcalde, venido de Sonsón. Antonio María Arango, venido de la Ceja del Tambo, también otro de los que se conoce como activos fundadores de Manizales, que había contraído matrimonio en Abejorral con una señora de apellido Echeverry. Joaquín Arango Restrepo, otro fundador de Manizales, oriundo de Abejorral, quien había contraído matrimonio con doña Eulalia Palacio, todos buscando oro. Y todos llegan donde ya había estado Fermín López. Allá construyen las casas, por allá en los años de 1844, donde se levantaría 6 años después, en 1850, el municipio de Manizales. Y otro de estos fundadores de Manizales, Marcelino Palacio, hermano de la esposa de don Joaquín Arango Restrepo, que acabamos de mencionar. Marcelino Palacio, casado con doña Mercedes Echeverry, quien había fijado su residencia en Neira, y luego fundador de Manizales. Pues fue este Marcelino Palacio quien se dirige a un diputado de la Cámara Provincial de Antioquia
para que presente en 1849 ante la Asamblea el proyecto de ordenanza para elevar el caserío de Manizales a la categoría de municipio. Y fue Marcelino Palacio el que finalmente soluciona el pleito en el que estuvo metido Fermín López con la famosa compañía minera González Salazar, para dejar bien claro que todos estos colonos tenían derecho a esas tierras. Entonces, Marcelino Palacio establece el primer mercado público en la plaza principal de Manizales. Ya habíamos mencionado pues que entonces se funda Manizales, se funda Santa Rosa de Cabal entre 1850 y 1860, y luego la colonización continúa. Este es un fenómeno muy apasionante. Los antioqueños no se pueden quedar solos y empiezan las historias de las tierras que hay al sur. Entonces viene la zona de lo que conocemos hoy como el departamento del Quindío, que evidentemente pertenecía ya no a Antioquia, sino a el Cauca, y por eso estas conversaciones tan importantes con el gobernador del Cauca de apellido Cabal. Luego está Pereira, la fundación de Pereira, lo que conocemos como Risaralda. Pereira se funda ya más adelante, ya es por allá en 1863, y se funda donde Jorge Robledo había fundado inicialmente la ciudad de Cartago. Cartago se fundó donde hoy está Pereira. Lo que pasa es que después se trasladó hacia donde hoy está Cartago. Entonces, en 1863 se funda Pereira, en lo que se llamó Cartago Viejo. Miremos que todas estas tierras, toda esta colonización antioqueña también tiene mucho que ver con la población del suroeste antioqueño. En la región del suroeste antioqueño, digamos que de las primeras localidades que se organizaron fue Fredonia, por allá en 1829. Fredonia se le llamaba entonces Guarcitos. Era un caserío creado como municipio en 1830. Moni Velarde, que fue un visitador español que mejor organizó Antioquia, observó que llegaron a Fredonia familias provenientes de Envigado, que también llegaron allá familias de Amagá, y que se avecindaron también en lo que hoy conocemos como Titiribí. O sea que los pobladores de Fredonia venían de Medellín, de Envigado, de Itagüí, de Amagá, y se convierte con el tiempo en una de las zonas más importantes productoras de café en el departamento de Antioquia. El nombre de Fredonia viene de la palabra inglesa freedom, que es libertad. El abuelo del general Rafael Uribe Uribe, que se llamaba don Cristóbal Uribe Mondragón, obsequió las tierras en Fredonia para construir el templo de Fredonia, y él, o sea, don Cristóbal Uribe Mondragón, con el primer párroco, presbítero José María Montoya, quien fue párroco durante 35 años, podrían considerarse como los fundadores de Fredonia. Había un censo que se hizo en 1828, donde habían los siguientes habitantes en las siguientes poblaciones principales. Santa Bárbara tenía 1045 habitantes, Amagá 4300, Titiribí 2539, y no había población aún
al occidente del Cauca, es decir, cruzando el famoso río Cauca. En 1830 empiezan a pasar el río los primeros grupos de colonizadores desde Titiribí hacia las montañas de Comía. Comía es el nombre de lo que hoy conocemos como Concordia, que se erige parroquia en 1849 por decreto del arzobispo Juan de la Cruz Gómez Plata y que alcanza la categoría de municipio en 1863. Y luego aparecen ya cerca a Concordia otros municipios como Andes, que se llena de gente. Es tal vez de los más importantes en población, junto con los de Ciudad Bolívar o Bolívar, Betulia y Salgar. Cuando uno se pregunta de dónde vienen estas familias que se radican en Andes, pues encuentra este dato que saqué del libro de la colonización antioqueña de Francisco Duque Betancourt. Medellín aportó 99 familias, Amagá aportó 75 familias. Miren lo que es la colonización: Medellín 99, Amagá 75 familias, El Retiro 73 familias, Envigado 59 familias, Río Negro 27 familias, Fredonia 30 familias. Digamos que esas son las más importantes, las familias que van llegando a Andes, a todo este suroeste antioqueño, que también hace parte de la colonización antioqueña. Ya en menor número de familias aparece en Santa Bárbara, que aporta 13 familias, Guarne 8 familias, Anorí 7 familias, Zabaletas 6, Abejorral, La Ceja, Heliconia, que aportan 5 familias cada una, Marinilla, Santa Rosa de Osos 4 familias cada una, Girardota, Don Matías, Campamento, Ansá, San Pedro, Yarumal, de a 2 familias, Angostura, Santo Domingo, Pácora, Amalfi, Carolina, Ebéjico, Santa Fe de Antioquia, Urrao, San Jerónimo, Aguadas, Titiribí, Cartago, Buga y Roldanillo ya aportan de a una familia. Aquí aparecen unos apellidos que vale la pena recordar de todo este suroeste. Por ejemplo, don Santiago Santamaría, que se dice que es el fundador de Jericó. Y el señor Santamaría, don Santiago, va recogiendo gentes trabajadoras de la parte sur del Valle de Aburrá, de los pueblos de Fredonia, de Amagá, va recogiendo obreros con sus familias y les va señalando lotes de terreno, les da herramientas, auxilios de todo género, y así se crió Jericó. Decía el padre Félix Restrepo, sacerdote jesuita, una frase muy importante: los que se admiran, y con razón, del extraordinario desarrollo y florecimiento de Antioquia, lean estos párrafos y cesará su asombro. Verán que Antioquia no hace sino confirmar la sentencia de que la prosperidad es hija del trabajo. Eso es Antioquia: trabajo, aventura, pero trabajo, organización. Pues puede que no seamos una raza genéticamente diferente, como una raza aria o algo por el estilo, pero es una raza en el sentido de que es un conglomerado de gentes de una misma región trabajadora y sin miedo a buscar trabajo y a hacer tierras y a colonizar. Y por eso me parece adecuado el concepto de raza antioqueña, en ese sentido de que es una raza incluyente, porque todo aquel que ame el trabajo, sea de cualquier color,
sea negro, sea indio, es bienvenido, y el común denominador de los antioqueños es el trabajo, como cuando se dice en el Evangelio que el hombre fue creado ut operaretur, para que trabajara, para el trabajo. Miremos un poco el famoso hospital de Medellín. Regresémonos pues de todo este efecto colonizador, regresemos un poco a la región de donde salieron tantos colonos, y el hospital de Medellín lo entregan desde su fundación, lo ponen bajo la protección del gran siervo de Dios llamado San Juan de Dios. Por los años de 1844 a 1846 se hace la reedificación de la casa, la capilla. Estamos en las gobernaciones del general Juan María Gómez, del doctor Mariano Ospina Rodríguez. Cooperaron con esa creación y consolidación el doctor don Pedro Uribe Restrepo, don Rafael Arango Trujillo, don Alejo Santamaría. Y miremos las personas más pudientes en esta época de Medellín, las familias. Digamos que en el escalafón de la riqueza, escribe Estanislao Gómez Barrientos, figuraban José María Barrientos Ruiz, aquellos antecesores de don Marco Fidel Suárez, los Barrientos, los de la Casa Barrientos, allá en la Avenida La Playa, con la Avenida Oriental, que hoy es una biblioteca. Don Gabriel Echeverry, que habíamos dicho que había sido gobernador, persona influyente. Don Alejo Santamaría, don Luis de la Torre, Eugenio Martín Uribe, Pedro y Julián Vázquez Calle, a quien ya me voy a referir, Marcelino Restrepo, José María Uribe Restrepo, Vicente Benedicto Villa, los Villa, Gómez, Restrepos y compañía, los Sañudos, Joaquín y Juan Pablo Sañudo. Estos Vázquez, la familia Vázquez Montoya, originaria de Envigado, y doña María Antonia Calle y Arango, se establecieron en Angostura. Miren de dónde vienen. Estos de Medellín y Envigado se van a Angostura, la tierra del padre Marianito, en el paraje de La Culebra, pero los hijos de Miguel Vázquez Montoya crecen allá en ese lugar, entre la pobreza, la estrechez, se ejercitan en la agricultura y la minería, sin otros instrumentos que el hacha, el calabozo, la barra, el asadón, el almocafre. Y don Pedro, hijo, Pedro Vázquez, logra hacer un pequeño capital, pone tienda en Santa Rosa de oros, hoy de osos. Don Julián Vázquez, que también nace en Angostura, aprenden las primeras letras en Santa Rosa, y adivinen quién es el profesor de ellos. Don Lorenzo Berrío, el papá, nada más y nada menos que el de Pedro Justo Berrío. Allí hacen sus primeras fuerzas en el comercio, al por menor, y también se encargan de la dirección de empresas mineras, Santa Rosa de Oros, y se abrió la famosa empresa llamada La Constancia, en Anorí, en el que fue partícipe como propietario. Y posteriormente, después de hacer un capital, se establecen en Medellín los dos hermanos, Pedro y Julián Vázquez. Ya en 1840 ya empiezan a figurar en la vida política como diputados a la Cámara Provincial, viajan por Europa, sus empresas crecen, se hacen muy amigos del doctor Ospina y empiezan a hacer buenas relaciones con unos ingenieros de los que ya habíamos hecho mención por el tema minero. El señor Mr. Tyrrell Moore y don Carlos Segismundo de Grey. Dejemos pues por ahora acá
y dejemos bien planteado, como lo hemos venido relacionando, el tema de lo que fue la colonización antioqueña, que dio origen pues al empuje de ese suroeste, al nacimiento de Manizales, Pereira, y todo lo que fue el Quindío, el norte del valle, ciudades como Sevilla, Caicedonia, hasta Cartago, el norte del Tolima, y sentirnos muy orgullosos de todas esas costumbres que perduran por ese reflujo de que hablamos al principio, de Antioquia al sur. Si vinimos del sur, regresamos al sur. Feliz semana.